Bienvenidos a este análisis profundo sobre un tema de vital importancia, la negligencia médica y la responsabilidad penal en México. Soy Ezequiel Altamirano y hoy desglosaremos las complejidades de este ámbito que impacta tanto a pacientes como a profesionales de la salud. Imaginemos un escenario. Un paciente fallece en un hospital tras horas sin la monitorización adecuada, a pesar de presentar signos de deterioro. O consideremos otro caso. Un retraso crítico en la administración de un medicamento vital causa un daño irreversible. Ante estas situaciones surgen preguntas fundamentales. ¿Cuándo un error médico se considera una falta civil o administrativa? ¿Y cuándo escala a un delito penal? ¿Qué tipo de pruebas son indispensables para sustentar una acusación criminal en estos casos? El objetivo de este video es claro, comprender qué constituye una conducta negligente en el ámbito médico. Analizaremos cuándo esta negligencia puede transformarse en un crimen y qué elementos probatorios son esenciales para un proceso penal. La negligencia se define como la omisión del cuidado o la diligencia que una persona razonable y prudente habría empleado en una situación similar. En el contexto médico, implica no actuar conforme a los estándares esperados de un profesional. Es crucial distinguir entre varios conceptos que a menudo se confunden. La negligencia se refiere a la falta de cuidado o una omisión. La impericia, por su parte, denota la falta de habilidad o conocimientos técnicos necesarios para realizar una tarea. La imprudencia implica actuar con un riesgo innecesario o sin la debida precaución, asumiendo consecuencias que pudieron evitarse. Finalmente, la inobservancia de reglamentos se refiere al incumplimiento de normas, leyes o protocolos establecidos. Todos estos conceptos se evalúan bajo el estándar de la Lex Artis ad hoc, que es el conjunto de criterios de actuación profesional que se consideran aceptables en un momento y lugar determinados. Es la medida de la buena práctica médica. La responsabilidad médica puede manifestarse de diversas formas. La responsabilidad civil o administrativa implica indemnizaciones económicas o sanciones administrativas, como multas o suspensiones temporales. Sin embargo, la responsabilidad penal es la más grave, pues implica la comisión de un delito. Esto puede acarrear penas de prisión, antecedentes penales y la inhabilitación para ejercer la profesión. Para ilustrar la negligencia, pensemos en ejemplos concretos. No monitorizar los signos vitales de un paciente en estado crítico es una clara omisión de cuidado. Administrar un medicamento al que el paciente es alérgico sin revisar su historial clínico es otra forma de negligencia. También lo es la falta de un consentimiento informado adecuado, donde el paciente no comprende los riesgos y beneficios del tratamiento. Estas acciones pueden tener consecuencias graves. En el contexto legal mexicano, la responsabilidad penal médica se fundamenta en los códigos penales, que tipifican delitos como el homicidio culposo o las lesiones culposas. Además, las normas oficiales mexicanas, o NOMS, son fundamentales. Estas NOMS, como las relativas al expediente clínico o a la prestación de servicios de salud, establecen los estándares mínimos de atención. Su incumplimiento puede ser un indicio de negligencia. Para que la negligencia médica trascienda al ámbito penal, deben concurrir varios elementos esenciales. Primero, debe existir un deber de cuidado por parte del profesional o la institución médica. Este deber implica la obligación de actuar con la diligencia y pericia que exige la profesión. Segundo, debe haber un incumplimiento de este deber, una desviación de la lex artis. Esto puede ser por omisión, descuido o imprudencia. Tercero, debe producirse un resultado dañino, como la muerte, una lesión grave o una discapacidad permanente. Cuarto, es indispensable establecer un nexo causal directo entre la conducta negligente y el daño. Es decir, la acción u omisión del médico debe haber contribuido significativamente al resultado perjudicial. Finalmente, el daño debe ser previsible. El profesional debió haber podido anticipar las consecuencias de su actuar. Consideremos un caso hipotético. Un paciente llega a urgencias con síntomas alarmantes, pero es ignorado por horas a pesar de las peticiones de su familia. Esta omisión de atención lleva a su fallecimiento. Aquí la falta de atención oportuna y la omisión de un diagnóstico y tratamiento adecuados constituyen una grave negligencia con un resultado fatal. El nexo causal es evidente. Otro ejemplo, durante una cirugía, se olvida material quirúrgico dentro del paciente, lo que provoca infecciones severas y múltiples reintervenciones.
La impericia y la inobservancia de protocolos son claras. Es fundamental entender el principio de última ratio del derecho penal. La ley penal interviene solo cuando la desviación del deber de cuidado es extremadamente grave y el daño es serio. No todo resultado adverso es un delito. En una breve comparación internacional, vemos patrones similares. En España se habla de lesiones u homicidio por imprudencia profesional. En Estados Unidos, casos de negligencia extrema pueden llevar a cargos criminales. En países como Argentina o Chile, la lógica es similar. La violación de la lex artis y la existencia de un nexo causal son cruciales. La criminalización de la medicina no es el objetivo, sino la sanción de la negligencia grave. El camino de un caso de negligencia médica desde el incidente hasta el Ministerio Público sigue un flujo típico. Todo comienza con un incidente, el fallecimiento de un paciente o un daño severo e inesperado. La familia o los afectados suelen presentar una denuncia o querella ante el Ministerio Público. Este es el primer paso formal para iniciar una investigación penal. El Ministerio Público, como autoridad investigadora, solicita de inmediato todos los documentos hospitalarios. Esto incluye el expediente clínico completo, informes de enfermería, protocolos internos y cualquier registro relevante. Posteriormente se ordenan peritajes médicos especializados. Estos informes periciales son cruciales para evaluar si hubo una violación de la lex artis y determinar la causa del daño. Si los peritajes y la investigación preliminar establecen una negligencia grave y un nexo causal claro, el Ministerio Público judicializa el caso. Esto significa que se presenta ante un juez para iniciar un proceso penal formal. En este proceso, diversas figuras desempeñan roles clave. El Ministerio Público investiga, recaba pruebas y formula la acusación. El perito médico traduce los aspectos técnicos de la medicina al lenguaje legal. Finalmente, el juez evalúa todas las pruebas presentadas, escucha a las partes y determina si existe responsabilidad penal. Su decisión se basa en la evidencia y el marco legal aplicable. La evidencia documental médica es la columna vertebral de cualquier caso de negligencia. El expediente clínico completo es fundamental. Este incluye notas médicas, registros de enfermería, hojas de tratamiento, resultados de laboratorio y el consentimiento informado. La importancia de este expediente es inmensa. Las omisiones en él, como la falta de registro de signos vitales durante horas críticas, pueden ser pruebas contundentes de negligencia. Lo que no está documentado a menudo se considera que no se hizo. Además de los registros del paciente, la evidencia normativa y protocolaria es vital. Las normas oficiales mexicanas, o NOMS, establecen los estándares mínimos de calidad y seguridad en la atención médica. También son importantes los protocolos internos del hospital y los manuales de procedimiento. Estos documentos sirven como un punto de referencia para determinar si hubo una desviación de los estándares esperados. La prueba pericial es quizás la más determinante. Un informe pericial médico elaborado por un experto en la especialidad relevante es esencial. En casos de fallecimiento, un peritaje forense es indispensable. El rol del perito es determinar si hubo una violación de la lex artis y establecer el nexo causal. Por ejemplo, un perito puede concluir que la falta de monitorización de la saturación de oxígeno aumentó significativamente el riesgo de muerte. La evidencia testimonial también aporta un contexto crucial. Los familiares pueden testificar sobre los tiempos de espera, la información recibida o los cambios en el estado del paciente. El personal de enfermería puede ofrecer testimonios sobre las decisiones médicas observadas. Otros médicos que atendieron al paciente en diferentes momentos pueden describir su evolución y el manejo recibido. La evidencia material y tecnológica complementa el caso. Las grabaciones de cámaras de seguridad pueden mostrar los tiempos de entrada y salida del personal, o la ausencia de atención en momentos clave. Los registros electrónicos, como los logs digitales o las comunicaciones internas, pueden revelar información importante. Los estudios de imagen, como radiografías o tomografías, son pruebas directas del estado del paciente. Finalmente, la evidencia de antecedentes administrativos puede ser relevante. Quejas presentadas ante la CONAMED o informes de investigaciones internas del hospital pueden reforzar la existencia de problemas sistemáticos. Es importante aclarar que estos antecedentes administrativos no sustituyen la investigación penal. Sin embargo,
pueden ofrecer un contexto valioso sobre la conducta del profesional o la institución. Permítanme ilustrar cómo todos estos elementos se entrelazan en un caso real. Un paciente llega a la sala de urgencias con síntomas de un infarto agudo, pero es clasificado con una prioridad baja y no recibe atención inmediata. Durante horas el paciente se deteriora, sin que se registren sus signos vitales ni se le realicen los estudios diagnósticos pertinentes. Finalmente sufre un paro cardíaco y fallece. La familia, devastada, presenta una denuncia ante el Ministerio Público. Este solicita el expediente clínico, que revela omisiones flagrantes en la monitorización y el tratamiento. Un perito médico cardiólogo es designado y, tras analizar el expediente y la autopsia, concluye que la falta de atención oportuna y la omisión de un protocolo de infarto fueron la causa directa del fallecimiento. El perito establece que, de haberse actuado conforme a la lex artis, la probabilidad de supervivencia del paciente habría sido significativamente mayor. Se demuestra la negligencia, el deber de cuidado, el daño y el nexo causal. Con esta evidencia, el Ministerio Público judicializa el caso por homicidio culposo. En la audiencia se discuten las pruebas documentales, los testimonios y, crucialmente, el dictamen pericial. Este ejemplo conecta todos los conceptos que hemos abordado: la negligencia en la atención, el incumplimiento del deber de cuidado, el resultado dañino y el nexo causal. La solidez de las pruebas es lo que permite que el caso avance. La discusión sobre la responsabilidad penal en la práctica médica no es exclusiva de México. En muchos países existe un debate constante sobre cuándo un error médico debe ser sancionado penalmente. Las similitudes radican en la necesidad de probar una violación del estándar de cuidado y un nexo causal directo con el daño. La medicina no se criminaliza, pero la negligencia grave con consecuencias serias sí puede serlo. En España, por ejemplo, se sancionan los actos profesionales imprudentes que causan lesiones u homicidio. En Estados Unidos, la conducta médica extremadamente imprudente puede dar lugar a cargos criminales. La idea central es que la medicina, por su naturaleza, implica riesgos. Sin embargo, cuando la falta de diligencia o la inobservancia de los protocolos es grave y causa un daño previsible, la sociedad exige una respuesta penal. Hemos explorado la definición de conducta negligente en el ámbito médico y la crucial distinción entre un error y un delito. También hemos analizado la indispensable evidencia necesaria para sustentar un caso penal. Es fundamental recordar la importancia de una buena documentación médica. Un expediente clínico completo y preciso no solo es una obligación legal, sino también la mejor defensa para el profesional. Este tema subraya la importancia de los derechos de los pacientes y sus familias a una atención de calidad. También resalta la necesidad de que jueces y fiscales comprendan el complejo contexto médico al evaluar estos casos. Agradezco su atención a este análisis. Espero que esta información sea de utilidad para todos los involucrados en este delicado y vital campo.